Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, gracias por su compañía. Hoy 30 de abril de 2017. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Prácticamente un estado de emergencia, ¿verdad? Atender la educación y la salud en nuestro país. No, por favor, solo déjenos pasar. Solo tocarnos. Que se haga justicia sobre esto que él hizo. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Varios diputados del Congreso son señalados de diferentes delitos. A finales de 2015, el Tribunal Supremo Electoral resolvió dejar fuera a 16 diputados que incumplían con los requisitos de idoneidad, honradez y capacidad. Se trató del primer filtro en el Congreso para que diputados probos trabajaran en la octava legislatura. Sin embargo, este no fue suficiente. El 66% de los diputados tiene algún tipo de señalamiento en el Ministerio Público. FCN es el partido con más diputados cuestionados y luego le sigue la UNE con un total de 91 delitos que pesan sobre sus 30 diputados. El jefe de bancada asegura que internamente tienen una serie de filtros para impedir que fuerzas oscuras lleguen a una curul. En el proceso electoral pasado nosotros los filtramos con diferentes agencias de cooperación. ¿Con qué organización? Pues son de las encargadas estas especializadas tanto a nivel nacional como internacional. Ya usted sabe a cuáles me refiero, quienes tienen esa capacidad de tener información sobre quiénes pueden estar vinculados en estructuras que puedan generar algún tipo de delito transnacional. Pero estos otros filtros que dicen tener tampoco son suficientes. Los delitos investigados contra sus diputados van desde homicidios, amenazas y defraudación tributaria hasta aportación ilegal de armas y malversación de fondos públicos. De hecho, en esta bancada está el diputado que en sus registros tiene más denuncias penales. Se trata de José Inés Castillo Martínez, quien es recordado porque en las elecciones de 2011 habría repartido vales de canje en los que ofrecía 200 quetzales de gasolina a cambio del voto. Además de esto, Castillo Martínez registra denuncias por fraude, apropiación y retención indebida, usurpación, entre otras. Nosotros lo que hemos hablado siempre es que no hay que mezclar una situación con otra, que cuando existe una denuncia lo más importante no es irse contra la denuncia o descalificar la denuncia o tachar la denuncia sin fundamento. Lo más importante es acudir al ente jurisdiccional encargado de hacer la investigación correspondiente y ahí plantear los argumentos que se tienen para desvanecer cualquier tipo de situación que haya o de denuncia que haya contra los diputados. Anteriormente, Castillo Martínez fue alcalde de Taxisco, Santa Rosa, posteriormente diputado por Líder y finalmente resultó reelecto con la UNE. Lo cierto es que la mayoría de diputados o los diputados que tienen más acusaciones o acusaciones más graves, la mayoría provienen de otros partidos políticos. Y para que una persona de acuerdo con la legislación que estaba vigente anteriormente, para que esos diputados hayan entrado al bloque legislativo, tendrían que haber contado con la autorización del jefe de bloque. Los filtros y depuraciones no han impedido que las personas que llegan al Palacio Legislativo arrastren consigo una serie de faltas y delitos.
Tal es el caso de Germán Velázquez, diputado por el Partido Patriota, quien incluso ya siendo diputado fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de violencia contra la mujer. Sabemos que los diputados no tienen más requisito que ser guatemalteco, mayor de edad. Entonces, sin embargo, creo que en un estado como en Guatemala, en donde hay tanta corrupción, debería de hacerse énfasis en la necesidad de que todos aquellos que participen en un proceso electoral reúnan las calidades establecidas en el artículo 113 constitucional, es decir, que sean personas honestas, que sean personas probas, idóneas para el cargo. De norte a sur, de este a oeste, ni un solo distrito se salva de haber heredado diputados con señalamientos. Aunque ahora una depuración es imposible, diversos sectores depositan sus esperanzas en las reformas a leyes como la electoral y reformas constitucionales en materia de justicia. A continuación, un reporte especial sobre una propuesta que se escuchó esta semana en el Congreso de la República. En Guatemala, cerca de 15.000 personas integran maras o pandillas, 2.000 reos son pandilleros y en este año 400 personas vinculadas a estos grupos delictivos han sido capturadas. La Policía Nacional Civil atribuye a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 el mayor porcentaje de criminalidad que existe en el país. Estas estructuras lideran la comisión de hechos delictivos como asesinato y extorsión. Si se identifican con la pandilla, participan con la pandilla. Debemos comprender que las pandillas no solo es una asociación con fines sociales, con fines de recreación, es una asociación criminal, es una organización criminal como tal. No existen grupos pandilleros en el país que vivan lícitamente. Los grupos pandilleros viven al margen de la ley, actúan, infringen la ley constantemente. Los pilotos de buses, taxistas y comercios son las principales víctimas de estas pandillas que acosan y asesinan sin piedad a todos los que no cumplen con lo exigido. Las pandillas han logrado tal poder que aún en prisión continúan operando y es allí donde se fortalecen. Además, un fenómeno que se ha desarrollado desde hace varios años y en diferentes países es el reclutamiento de menores. Actualmente esas pandillas, en el caso de Guatemala, están reclutando a niños, niñas y adolescentes que en esos barrios, en esas escuelas, caen víctimas o presas precisamente de esa captación voluntaria o involuntaria por el convencimiento o sencillamente la intimidación que están generando las maras. Las pandillas y maras operan y viven en diferentes zonas y departamentos de Guatemala. Las noticias respecto a las acciones de los pandilleros no se detienen y a raíz de este problema han surgido propuestas que podrían ser soluciones. Una de ellas es aplicar la pena de muerte, otra que los menores sean juzgados como adultos y la más reciente que busca crear un delito para que los mareros sean capturados y juzgados por el simple hecho de integrar una mara o pandilla. Quienes sean comprobados que son líderes de las clicas o de las maras también serán penalizados con hasta 15 años. También se crea el delito de, digamos, quienes se adjudican bienes, inmuebles, quienes tienen control de ciertos territorios y de ciertas áreas, también serían penalizados con hasta 12 años de prisión. Esta propuesta no es nueva. En 2014 fue aprobada en El Salvador y en Honduras en 2015, países que sufren el mismo acoso de Guatemala respecto a las pandillas. Entonces es un problema regional que tenemos no solo aquí en Guatemala, sino obviamente en el Triángulo Norte, incluyendo Estados Unidos, y obviamente es necesario que nosotros podamos homologar este tipo de leyes, porque cuando se voltea a ver a El Salvador, se voltea a ver a Honduras, ellos tienen ya leyes establecidas para penalizar lo que es a las maras. Sin embargo, organizaciones en protección a los derechos humanos consideran que el simple castigo a los pandilleros no es la solución, porque el problema es estructural y se debe combatir como tal. Criminalizar o penalizar el hecho de pertenecer a una pandilla, en primer lugar, hay otras figuras delictivas en el marco de la ley contra el crimen organizado que podrían aplicarse sin necesidad de crear un nuevo delito.
Ya hay con esta política y con otra legislación, me parece que ya hay suficiente, un marco legal suficiente como para poder combatir la criminalidad y poder buscar reducir esos índices y que la cultura de paz sea más bien la que impera en Guatemala y no la cultura de la violencia. La Policía Nacional Civil cree que la lucha frontal contra las pandillas no solo debe ser a través de lo punible, sino con prevención. Para poder atacar frontalmente el fenómeno de las pandillas, no solo tenemos que verlo desde el punto de vista punitivo, del castigo, de la sanción por el simple hecho de pertenecer a esos grupos, sino paralelamente tenemos que también trabajar con todos esos programas de prevención del delito. Las autoridades también consideran que fortalecer la cultura de denuncia podría ayudar a combatir a las pandillas, pero mientras las instituciones no se fortalezcan con mejores agentes o más recursos, las pandillas seguirán ganando terreno y la batalla en contra de la población guatemalteca. Nuestra vida, sea que la cárcel, la muerte o algo, viejo, nosotros somos de esta vida, ¿me entendés? Entonces no hay pedo, pero hay gente inocente de que, ¿me entendés? Pausa, volveremos con un amplio informe sobre un personaje que logró a través de la SAT generar negocios para él.